Hola, hola, nuevamente mi nombre es José Luis, dándoles la bienvenida a este 2023 a mi canal Sin Tiempo para Leer. Entonces escucha audiolibros y audiobiblias mientras realizas cualquier otra actividad. Comparte con tus allegados este valioso material. Que lo disfruten. Éxodo, capítulo 21 al capítulo 30, traducción, lenguaje actual. Leyes acerca de los esclavos, capítulo 21. También le ordenó Dios a Moisés darles a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre y sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con esposa, se marchará con ella. Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues como a mi esposa y a mis hijos y a mi dueño, deberán llevarlo al santuario y allí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es su dueño para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa porque no le gusta, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad, pero no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el que le compró quiere que ella se case con su hijo, deberá tratarla como una hija. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, no podrá quitarle a la que le fue esclava sus derechos de esposa, ni podrán darle menos comida o ropa. Si le quita estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Delitos castigados con la muerte. Quien mate a golpes a otra persona será condenado a muerte. Si mató al otro sin querer y ya había dispuesto de que todos murieran, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en el lugar que voy a indicarle. Quien mate a otra persona con toda intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpee a su padre o a su madre será condenado a muerte. A quien haya secuestrado y vendido a otra persona o aún le tenga en su poder, se le condenará a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Leyes contra los golpes y heridas. Si 2 hombres se pelean y uno de ellos hiriere al otro con una piedra o con el puño, y lo deje tan herido que deba quedarse en cama, el que hirió será inocente únicamente si el herido logra levantarse y caminar con ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagarle al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava, y él o ella mueren, en ese momento deberá ser castigado por su crimen. Pero el esclavo o la esclava mueren 1 o 2 días después, el dueño no será castigado, pues los esclavos eran de su propiedad. Si varios hombres se pelean entre sí y en una lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente. Si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él le pide, siempre y cuando los jueces consideren lo que pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole él mismo. Si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere en un ojo a su esclavo o esclava y hace que pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplicará en caso
de que le rompa un diente. Leyes acerca de los accidentes. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas, y su carne no deberá comerse. El dueño del buey no será culpable de nada. Si el dueño sabía que el buey tenía la costumbre de atacar a la gente y no lo encerró, será culpable de la muerte de la persona o personas que mate el buey. En caso de que se matare a pedradas al buey y el dueño. Sin embargo, el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que el buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Si el buey ataca al esclavo o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o a la esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey a pedradas. Si un hombre destapa un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y en el pozo se cae un buey o un burro, el que abrió el pozo deberá pagar el dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo y el dinero se lo repartirán los dos dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto, pero si todos sabían que ese buey tenía la costumbre de atacar a su dueño, no lo encerró, tendrá que darle la otra parte, un buey vivo, aunque podrá quedarse con el buey muerto. Leyes acerca del robo. Si alguien roba un buey o una oveja, mata y vende el animal, deberá devolverlo al dueño 5 bueyes por el buey robado y 4 ovejas por la oveja robada. Si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño 2 animales. Todo ladrón deberá pagar el precio del que haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche y lo mata, no será culpable de su muerte. Si lo sorprende robando de día y lo mata, entonces sí será culpable. Leyes contra daños en propiedad privada. Si alguien suelta sus animales en propiedad y estos van a comer en el terreno de otra persona, tendrá que pagar con lo mejor de sus cosechas los daños que causen sus animales. Si alguien enciende un fuego en propiedad ajena y el fuego destruye todo el trigo y el campo, el que prendió el fuego deberá pagar el dueño todos los daños causados. Si alguien le da a otra persona dinero o cosas de valor para que se las guarde y algún ladrón se roba todo eso, el ladrón tendrá que pagar el doble de lo robado, si es que lo atrapa. Si el ladrón huye, la persona que guardaba lo que ha robado deberá presentarse en el templo y jurar ante Dios que es inocente. Si 2 personas afirman ser dueños del mismo buey, burro, oveja o algún otro objeto, deberán ir al templo para que su caso sea resuelto ante Dios. Quien haya mentido deberá pagar el doble al verdadero dueño. Si alguien sale de viaje y deja un animal al cuidado de otra persona, esa persona no será responsable si el animal muere o sufre algún daño o alguien se lo roba sin ser visto. Pero tendrá que jurar ante Dios que es inocente. El dueño deberá creerle a esa persona que no tendrá que pagar nada. Sin embargo, si esa persona vio cuando el animal fue robado, tendrá que pagarle al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera salvaje y el que lo cuidaba puede presentar como prueba los restos del animal muerto, no tendrá que pagarle nada al dueño. Si alguien pide prestado un animal y el animal resulta lastimado o llega a morir sin que el dueño esté presente, el que pidió prestado tendrá que pagar el alquiler. Otras leyes.
Si un hombre engaña a una mujer soltera y sin compromiso y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que casarse con ella y pagarle a su familia la cantidad de los novios que acostumbraban dar al casarse. Pero si el padre de esa joven no quiere que ella se case, ese hombre deberá casarse. Todo el que practique la brujería será condenado a muerte. Toda persona que tenga relaciones sexuales con algún animal será condenada a muerte. Quien haga sacrificios en honor a otros dioses será condenado a muerte. No maltraten a los refugiados en el país ni los hagan esclavos. Recuerden que también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes. Entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, yo lo ayudaré porque sé tener compasión. No hablen mal de los jueces, ni maldigan a sus gobernantes. No dejen de traerme sus ofrendas de trigo y de vino. No se olviden de entregarme su primer hijo y las primeras crías de sus ganados. Podrán dejarlos con su madre los primeros 7 días, pero al 8º día me los entregarán. Ustedes deben obedecerme siempre. No coman la carne de animales que hayan sido despedazados por las fieras salvajes. Esa carne se la echarán a los perros. Justicia para todos. No mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si un pleito legal hacen declaraciones ante el jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente. Digan la verdad, pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo por ser pobre. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal, no el dueño sea enemigo de los pobres, no causen a una persona diciendo mentiras ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta, porque yo no consideraré inocente al culpable. No acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. No maltraten ni escalucen al refugiado, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben que el vivir como esclavos en otro país. Leyes sobre el descanso. Durante 6 años podrán cultivar la tierra y recoger sus cosechas. Pero el 7º año deberán dejarlas descansar. Si la tierra produce algo así por sí sola, eso lo dejarán para el alimento de la gente pobre y para los animales salvajes, para que ellos coman lo que les sobre. Lo mismo harán con sus plantaciones de uvas y de olivos. Durante 6 días podrán trabajar y hacer todo lo que quieran, pero el 7º día deberán descansar. Así podrán descansar sus esclavos y sus bueyes y sus burros, y también los extranjeros que trabajen para ustedes. Cumplan con todas las leyes, que jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. Leyes acerca de las fiestas religiosas. Cada año harán 3 fiestas religiosas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarán en el mes de Abib, porque en ese mes salieron de Egipto. La fiesta durará 7 días y en todo ese tiempo el pan que coman será sin levadura. Quien venga a adorarme deberá también traerme una ofrenda.
Durante la cosecha celebrarán dos fiestas. La primera será cuando cosechen los primeros frutos de sus siembras, y la segunda será cuando cosechen todo lo que hayan sembrado. Es decir, al terminar el año, todos los varones adultos deberán presentarse ante mí durante esas tres fiestas. Cuando maten animales en mi honor, no ofrezcan al mismo tiempo pan con levadura en la sangre del animal, ni guarden la grasa para el día siguiente. Las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Promesas y advertencias. Dios también les dijo: yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Obedézcanlo siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Él los castigará si no lo obedecen, y si lo obedecen en todo, trataré con dureza a los enemigos de ustedes. Mi ángel los llevará al país de Canaán, donde ahora viven muchos pueblos, los cuales destruiré por completo. Ustedes no deben adorar a los dioses de esos pueblos, al contrario, deben destruir sus ídolos y sus altares. Adórenme, pues yo soy su Dios. Yo les bendeciré con abundancia de alimentos y nunca los dejaré que se enfermen, ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Cuando ustedes lleguen al país de Canaán, haré que sus habitantes se llenen de miedo y huyan, y antes de que ustedes lleguen, enviaré avispas para que ataquen a sus enemigos, pero no echaré a sus enemigos en el primer año, sino que lo haré poco a poco. Si lo hiciere en una vez, las tierras se echarán a perder y se llenarán de animales salvajes. Lo mejor es esperar a que ustedes tengan muchos hijos y ocupen todo el país. El territorio que les voy a dar se extenderá desde el mar de los Juncos hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Ustedes dominarán a todos los que vivan allí y los sacarán en ese territorio. No tengan miedo con esa gente ni los dejen seguir viviendo entre ustedes, pues de lo contrario los harán pecar contra mí. Tampoco adoren a sus dioses, porque si lo hacen podrían perder la vida. Capítulo 24. Pacto de Dios con los israelitas. Dios le dijo a Moisés: quiero que subas a la mañana para hablar conmigo. Podrán acompañarte Aarón, Nadab y Abiú, y 70 jefes israelitas. Pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy. Solo tú podrás acercarte a mí. Cuando lleguen, quiero que se queden de rodillas a cierta distancia. Aparte de ellos, nadie más debe subir. Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además colocó 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que presentaban a Dios unos toros como ofrenda de paz. Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo y dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel, comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo. Hasta parecía un piso de cristal azul. Moisés sube al Sinaí. Después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darte las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para construir el pueblo de Israel.
Moisés se preparó y subió al Sinaí. Junto con su ayuda vino también Josué. Antes de subir les dijo a los jefes israelitas: esperen aquí hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur se quedaron con ustedes para ayudarles a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto, Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder a la vista de todos los israelitas. La gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante 6 días la montaña quedó cubierta por una nube. Desde esa nube de Dios llamó Dios el séptimo día. Moisés entró en la nube y permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Capítulo 25. Una ofrenda para el santuario. Dios le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no les obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero que me den: objetos de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, maderas de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite y para el incienso perfumado, piedras finas como el ónice multicolor para ponerlas en la túnica y chaleco de los sacerdotes principales. Además, quiero que construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. Y el santuario y todos los muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. El cofre del pacto, quiero que también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir 1,10 metros y 10 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Lo debes cubrir de oro por dentro y por fuera. Ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia, recúbrelas de oro, pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca les quites de allí, déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los 10 mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Después de eso, quiero que lo hagas. El cofre, una tapa de oro puro, debe medir 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeado a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una pieza. Los querubines deben quedar uno enfrente del otro, mirando hacia la tapa y recubriéndola con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los 10 mandamientos entre los 2 querubines. Yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben y no deben hacer. La mesa del pan para Dios. También quiero que hagas una mesa de madera de acacia. Debe medir 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Debe recubrirla de oro y poner alrededor una franja de oro. También le pondrás un borde de 7 centímetros de ancho con una franja de oro. En cada una de las 4 patas pondrás una argolla de oro por las que pasarán las varas para transportar la mesa. Las varas deben ser también de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Los platos de la mesa y los cucharones y jarras y copas para las ofrendas, el vino, deben ser también de oro puro. La mesa es para que se ponga en ella con lo que ustedes deben ofrecerme siempre. El candelero de oro. También quiero que hagas un candelero moldeado a martillo de una sola pieza. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que lo rodean. El tronco tendrá 4 flores de almendro y de las 3 flores inferiores saldrá 6 brazos, 3 a un lado y 3 al otro. De la flor superior saldrá el brazo central. Cada brazo estará adornado con 3 flores de almendro y llevará una lámpara, así que el candelabro tendrá 7 lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas
ceniceros deben ser también de oro puro. Para hacer el candelabro, todos sus utensilios tendrán que usar 33 kilos de oro puro. Pon mucho cuidado porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te voy a mostrar mañana en la montaña. Capítulo 26. El santuario. Para el santuario quiero que hagas 10 cortinas de 12 metros y medio de largo por 2 de ancho, y en ellas bordarás 2 querubines. Las cortinas serán de tela de lino, tela morada, tela azul, tela roja, y el borde debe ser un trabajo bien hecho. Cose las cortinas por los bordes una sobre otra en 2 conjuntos de 5 cortinas cada uno. Coloca los 2 conjuntos de cortinas uno enfrente del otro. Ponle 50 ojales de cordón morado en la primera cortina de uno de los 2 conjuntos y otros 50 ojales en la última cortina del otro conjunto. Luego une los 2 conjuntos de cortinas con 50 ganchos de oro para que el santuario quede de una sola pieza. También quiero que tejas 11 paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Con 5 de los paños haz un gran cortijón y ponle 50 ojales. Con los otros 6 paños haz otra gran cortina y ponle también 50 ojales. El sexto paño se deberá doblar por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las 2 cortinas con 50 ganchos de bronce para tener un toldo de una sola pieza. Como este toldo es 1 metro más largo, el del santuario dejarás de que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta. A este lado lo protegerás con una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas por un lado y por el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste, es decir, para la parte posterior del santuario, y 2 más para las 2 esquinas de este mismo lado. Las 2 tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la primera argolla. Todas las tablas deben medir 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho. Deben quedar unidas entre sí por medio de 2 ranuras. En cada ranura tendrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por 2 bases de plata. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central debe pasar a un lado del otro a media altura de las tablas. Recubrirás de otro travesaño en cada tabla y las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas el travesaño. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. La cortina del santuario. Haz también una cortina de tela morada, de tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella 2 querubines. Ponle ganchos de oro y cuélgala de 4 postes de madera de acacia recubiertas de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de esta cortina estará el lugar santísimo y allí pondrás el cofre del pacto con su tapa. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelabro quedará al lado sur frente a la mesa. Para la entrada del santuario quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Hazle ganchos de oro y cuélgala de 5 postes de madera de acacia recubiertas de oro. Pon los postes sobre las bases de bronce. El altar de las ofrendas quemadas. Capítulo 27. También quiero que hagas el altar de madera de acacia. Hazlo de forma cuadrada de 2 metros y 25 centímetros por un lado, de 1 metro y 25 centímetros de altura. En cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de cuerno.
Todo el altar debe estar recubierto de bronce en forma de una sola pieza. Asimismo, quiero que hagas el bronce y todos los utensilios del altar, los ceniceros, las palas, los recipientes, los tenedores y los tornillos. Haz una reja de bronce y pon la medida de altura del altar. Haz también una argolla de bronce para cada esquina de la reja y 2 varas de madera de acacia para pasarlas por las argollas de la reja y así poder transportar el altar. Las varas deberás recubrirlas de bronce. El altar debes hacerlo hueco y de madera exactamente igual al que te mostré en la montaña. El patio del santuario. Alrededor del santuario quiero que hagas un patio cercado de cortinas. Los costados norte y sur deben medir 45 metros de largo. En cada lado debe haber 20 postes, cada uno con su base. Los costados este y oeste deben medir 22 metros y medio de ancho en el lado oeste, que es la parte posterior del santuario. Deben haber 10 postes y otros 6 en el lado este, 3 a cada lado de la entrada. Cada poste debe tener una base.